buenos días para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Igualmente, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Derecho de los grupos étnicos en los sistemas de protección de los derechos humanos. Esta videoconferencia hace parte del ciclo de capacitaciones en derechos humanos. Los derechos humanos de las minorías étnicas se encuentran explícitamente ubicados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pactos internacionales, la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Convenio de la OIT 169 de 1989 sobre los pueblos indígenas y tribales. Asimismo, la Declaración de los Derechos de las Personas pertenecientes a las minorías nacionales, étnicas, religiosas o idiomáticas y otras ampliamente adheridas a los tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos. De esta manera, los miembros de las minorías étnicas deben gozar de la realización de todos sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales en términos de igualdad y sin discriminación de ningún tipo. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Carlos Milton Fonseca Lidueñas. El doctor es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Probatorio y en Derecho Penal, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado y doctorando en Responsabilidad Jurídica y Estudios Multidisciplinares de la Universidad de León en España. Asimismo, el doctor en la actualidad se encuentra trabajando su tesis doctoral Mecanismos de Justicia Transicional Adecuada culturalmente como herramientas para garantizar los derechos fundamentales del pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta en contexto de la justicia étnica. Actualmente, el doctor es el presidente del Tribunal Superior de Santa Marta. Tan pronto finalice la exposición, nuestro facilitador invitado el día de hoy dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán atendidas por servidores de la Escuela Judicial. Bienvenido, doctor Carlos Milton Fonseca Lidueña. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo de acá, desde Santa Marta, un saludo muy especial a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo para todas y todos quienes nos están viendo enfrente de sus pantallas por esta plataforma. El tema que nos concierne son los derechos de los pueblos indígenas en los diferentes sistemas de protección, o el derecho de los grupos étnicos en los diferentes sistemas de protección. Entonces, como verán, esta videoconferencia trata sobre los derechos de los grupos étnicos en los sistemas de protección, sistema universal y sistema interamericano que nos concierne. La agenda de presentación de esta videoconferencia o la agenda que voy a tratar, en principio haré unas cuestiones introductorias relacionadas con las obligaciones generales de los estados que hemos tratado en conferencias anteriores, tales como la obligación de respeto, la obligación de garantía, la obligación de adecuación. Después abordaré las obligaciones específicas en materia de pueblos indígenas. Trataré de hacer una definición que no se podrá hacer sobre los criterios, pero más bien descenderé a los criterios de identificación de los pueblos indígenas del derecho internacional de los derechos humanos. Después explicaré por qué no se puede hacer una definición precisa sobre qué se considera un pueblo indígena, sino establecer criterios de identificación.
Abordaré los derechos humanos de los pueblos indígenas y abordaré lo relacionado con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Esta es la agenda de esta videoconferencia. Pretendo, pues, en esta videoconferencia lograr que se identifiquen y expliquen los participantes el contenido de los derechos de los grupos étnicos en los sistemas de protección de los derechos humanos. Y como objetivo específico, lo haré recordando las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos, estableciendo las obligaciones específicas respecto de los grupos étnicos y sus miembros, definiendo qué son, o tratando de definir qué son pueblos indígenas y cuáles son mejor sus criterios de identificación en el derecho internacional de los derechos humanos, desarrollando los derechos de carácter individual y colectivo de los grupos étnicos y examinando los mecanismos de protección en el sistema universal y en el sistema interamericano. En cuanto a las cuestiones introductorias para situar el auditorio, hemos señalado en conferencias anteriores que los estados, el asunto de los derechos humanos han dejado de ser un problema de los estados o de la soberanía de los estados para ser un problema de la comunidad internacional en su conjunto. Desde la Segunda Guerra Mundial, los estados han adquirido, a través de la Organización de las Naciones Unidas y en diferentes pactos, unas obligaciones respecto a los hombres y mujeres que están en su territorio. Esto es, todos los individuos que se encuentran en su territorio ante la comunidad internacional en su conjunto, con la obligación de respeto, de respetar los derechos humanos, la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos y la obligación de tomar las medidas adecuadas para que se garantice el respeto de los derechos humanos. En cuanto a la obligación de respeto, esta va dirigida precisamente a los agentes del Estado. Esto es para que los agentes del Estado no violen los derechos humanos, ya sea por acción u omisión. Esto es restricción del poder estatal. Requiérase pues que cualquier órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público se abstenga de violar los derechos humanos. En cuanto a la obligación de garantía, no basta la obligación de respeto, sino también que se garantice ese respeto de los derechos humanos por parte de organizaciones particulares y por parte de particulares. Esta obligación de garantía involucra el deber de los estados de organizar todo el aparato gubernamental y en general toda la estructura a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el pleno ejercicio de los derechos humanos. Y esto se realiza o se manifiesta protegiendo, previniendo la vulneración de los derechos humanos, investigando, juzgando, sancionando y reparando. Pero no basta pues con la obligación de garantía, sino que se requiere además que las medidas que se tomen, además de ser idóneas, sean idóneas, además sean eficaces, y esa eficacia tiene que ver con la adecuación, en el sentido de que los estados deben adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas convencionales para garantizar los derechos en ellas reconocidas. Esta obligación implica que si existen normas que son contrarias a la convención, deben suprimirse, así como cualquier práctica de cualquier naturaleza que entran en violación a las garantías de la convención. También, así como se trata de suprimir normas y prácticas, también se trata de expedir normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Esto es, que la garantía de los derechos humanos tenga un efecto útil. Pero estas obligaciones de carácter general de los estados respecto a sus hombres y mujeres y respecto a todos los individuos que se encuentran dentro de su territorio adquieren una connotación específica, un contenido adicional, un plus cuando se trata de pueblos indígenas o cuando se trata de comunidades étnicas. ¿Por qué? ¿Y cuáles son las consideraciones que se tienen para protegerlos especialmente? Tienen que ver definitivamente e inexorablemente con dos situaciones o dos circunstancias o dos fundamentos más bien. El primer fundamento es que las poblaciones indígenas, dadas las condiciones de marginación histórica, lo primero que todo es que han sido pueblos marginados y discriminados históricamente, que han sufrido un nivel de afectación que soportan por violaciones de los derechos humanos a través de los tiempos. Son sociedades originarias preexistentes a la colonización y la instauración de las actuales fronteras estatales y que han sido sujetas a condiciones de desventajas
de unas condiciones desventajosas de marginación y discriminación a lo largo de los siglos, que ha generado una brecha bastante profunda entre la sociedad mayoritaria y estos pueblos y estos grupos étnicos. Pero la otra consideración importante es que esta visión de que han sido vulnerados y que han sido sometidos a condiciones de discriminación y de marginación histórica, ha tenido además, disculpen, otra mirada, en el sentido de que también se le ha reconocido a estos pueblos originarios su condición, sus derechos como pueblo, pero esos derechos como pueblo tienen que ver con el derecho a la libre determinación, porque son pueblos que tienen derecho a determinar libremente su desarrollo económico, social y cultural, de manera tal que les permita asegurar su existencia y bienestar como pueblo diferenciado. Esto precisamente se encuentra en los artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Eso es lo importante, que tiene que ver con la consideración a su libre determinación y a que se les reconozcan derechos como pueblos para que puedan subsistir como pueblos originalmente diferenciados, se fundamenta necesariamente con el derecho que tienen a su identidad cultural. Es el punto de partida de todos los derechos de carácter individual y de carácter colectivo de los pueblos indígenas y de los grupos étnicos. Por supuesto que se relacionan y se conectan con su identidad cultural, que básicamente consiste en el derecho que tiene todo grupo étnico, cultural y sus miembros a pertenecer a una determinada cultura y ser reconocidos como diferentes, conservar su propia cultura, patrimonio cultural, tangible e intangible, y a no ser forzados a pertenecer a una cultura diferente o a ser asimilados involuntariamente. Que no haya solamente una visión cultural, sino que existe otra visión cultural, una cosmovisión diferente. Por eso entonces se han generado obligaciones específicas a través de estas consideraciones que hemos señalado con antelación. Y estas obligaciones específicas de los estados frente a los grupos étnicos consiste en que deben otorgarle una especial protección a los pueblos indígenas y a los grupos étnicos, el deber de tomar en cuenta su especificidad sociocultural, el deber de la obligación de no discriminar a la condición étnica, el deber de garantizarle que existan recursos adecuados y efectivos para la protección de sus derechos de carácter individual y de carácter colectivo relacionados precisamente con su identidad cultural. Todos los recursos, todos estos recursos deben ser adecuados culturalmente. Ahora, ¿quiénes son los pueblos indígenas de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos? Por supuesto, como les dije en principio, se ha señalado por parte de los organismos de protección, específicamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no existe una definición exacta en el derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Porque una definición exacta podría ser restrictiva de derechos podría ser restrictiva de los derechos. Entonces, por eso, lo que se ha señalado es que existan criterios de identificación. Los criterios de identificación se encuentran contenidos en el Convenio 169 de la Convención de la Convención de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 1989, como se señaló, es el principal instrumento de derechos de los pueblos indígenas y que tiene fuerza vinculante, incluso ha sido ratificado por Colombia. Los criterios son el criterio subjetivo y el criterio objetivo. El primer criterio, el subjetivo, se refiere a la conciencia de su identidad, de su identidad indígena o tribal, o sea, que se autoidentifique como perteneciente a ese grupo étnico o a ese pueblo indígena o tribal, se deberá considerar como un criterio fundamental para determinar los grupos para determinar qué es indígena. Y el otro criterio son los criterios objetivos, es descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Es importante para ustedes, señores jueces, para todos los litigantes y quienes nos están viendo, que
tengan en cuenta como fuente, además del convenio 169, la guía de aplicación de este convenio que precisa que ambos criterios, tanto el objetivo como el subjetivo, definen a un pueblo indígena. Pero de todas formas, la declaración sobre los pueblos indígenas, que tiene una concepción más amplia o contiene más derechos en cuanto a los pueblos indígenas, en su artículo 33.1 considera que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus tradiciones. Existen otros criterios que se han desarrollado por diferentes estándares en el sistema interamericano de los derechos humanos, como por ejemplo estándares tales como el criterio de autoidentificación, tales como el señalar que el criterio de autoidentificación es el criterio determinante. Yo me considero Arhuaco, me considero Wigua, me considero perteneciente a cualquiera de estas etnias. Entonces el criterio de autoidentificación, el determinante según este estándar. Otro de los estándares desarrollados en cuanto a los criterios en el sistema interamericano de derechos humanos es el que la denominación que se le dé en el derecho interno no deba afectar su reconocimiento como pueblo. Quiere decir que el hecho de que algunos estados le den una denominación diferente a los pueblos indígenas no quiere decir de que se les afecte su reconocimiento como pueblo, así lo llamen de otra forma, minorías, comunidades, campesinos, etc. Eso lo dice este informe de tierras ancestrales y recursos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2009. Otro de los criterios de identificación es que no es necesario registrar los pueblos indígenas para el ejercicio de sus derechos. Se cree pues que el registro es importante para que los pueblos indígenas o para que un pueblo indígena tenga derecho a sus derechos de carácter colectivo y de carácter individual. Eso no es cierto. Lo que hace el registro es hacer operativo el registro del derecho, más no es constitutivo de derecho, es otro criterio importante a tener en cuenta. Otro de los criterios desarrollados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el que tiene que ver con relación al vínculo territorial. La Corte ha explicado que el reconocimiento del pueblo no implica que todos los miembros del pueblo vivan en el territorio. Sucede que pueden haber pueblos indígenas o comunidades étnicas o grupos étnicos que son nómadas, o algunos de ellos viven fuera de su territorio, y no quiere decir de que no se le puedan reconocer sus derechos de carácter individual y de carácter colectivo. Otro de los criterios que tiene que ver mucho con que han desarrollado, como estándares. Cuando hablamos de estándares, estamos hablando como las subreglas, que a nivel internacional hablamos de estándares, a nivel nacional hablamos de las subreglas, por ejemplo, que traza la Corte Constitucional. Aquí hablamos de estándares que traza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo mínimo a explicar, interpretando los diferentes instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y otro de los criterios es que las comunidades indígenas pueden estar compuestas por personas y familias que pertenecen a más de un grupo étnico, pero que se consideran y se identifican a sí mismos como una sola comunidad. Eso también debe tenerse en cuenta como criterio de identificación de los pueblos indígenas o de los grupos étnicos. Otro de los criterios es que tiene que ver sobre la continuidad histórica. Los pueblos indígenas tienen una trayectoria social que cambia y se adapta a los cambios como cualquier clase de sociedad. Van cambiando y se van adaptando a los cambios, pero van manteniendo parte de sus instituciones, las instituciones políticas, económicas, sociales, culturales, y tienen una continuidad en la historia que significa que existe una dinámica social que implica unos cambios, pero yo no quiere decir que, y se adapta a esos cambios, pero yo no quiere decir que dejen de ser ese grupo como tal. En todo caso, mis estimados y estimadas, como consecuencia de lo anterior, los pueblos indígenas son titulares de derechos específicos de naturaleza colectiva, ¿sí? De naturaleza colectiva, o sea, y también son titulares de derechos de naturaleza individual. Entonces, una cosa son los derechos de naturaleza individual, esto es lo que se reconoce como individuos, y el otro es el que se reconoce al pueblo individualmente considerado. Entonces, para que el pueblo siga subsistiendo como tal, entonces requiere de
tener esos derechos para que, para que permanezca. Es como si estuviéramos frente a la desaparición forzada. Es así lo hace la Corte Constitucional colombiana, que los derechos del pueblo se identifica casi como un individuo en el sentido de que si se detenta contra esos derechos puede estar desestinado a desaparecer, lo mismo que pasa con un individuo en cuanto a lo que se relaciona con la desaparición forzada, porque puede desaparecer de la faz de la tierra y lo que se busca es precisamente que estos pueblos se mantengan durante el tiempo, así como se mantiene un individuo. Por lo tanto, una cosa son los derechos del pueblo, de los individuos considerados individualmente, y los derechos del pueblo para que subsista considerado individualmente. Ahora quiero tratar el tema sobre los diferentes derechos humanos de los pueblos indígenas de carácter colectivo. Aclaro que existen derechos, por supuesto, de carácter individual, como el derecho a la vida, que se tiene que conexar, relacionar con la identidad cultural para que sea efectivo el derecho, los derechos civiles, los derechos políticos, incluso el derecho a elegir debe hacerse con los procedimientos adecuados y de la forma adecuada y de acuerdo a las tradiciones, instituciones propias y de acuerdo a su identidad cultural. Entonces los derechos individuales se conectan con la identidad cultural, así como también los derechos colectivos del pueblo en sí, que también se conectan con la identidad cultural. Los derechos colectivos fundamentales de los pueblos indígenas son los siguientes: el derecho a la libre determinación, el derecho a desarrollar las costumbres, tradiciones, instituciones propias, el derecho a establecer prioridades de desarrollo, el derecho a la jurisdicción especial, el derecho a la salud y educación intercultural, el derecho a las tierras y territorios o propiedad comunal, el derecho al uso tradicional de recursos naturales y el derecho a la consulta previa. En cuanto a la libre determinación, ¿qué podemos decir? La libre determinación es la facultad que tiene todo pueblo, que tiene un estado de autodeterminarse de acuerdo a sus propias normas, a su propia organización, a su propio sistema legal, a su propio ordenamiento jurídico. La libre determinación para los pueblos indígenas es reconocer que también que ellos se han autogobernado sin necesidad de plantear la separación del Estado. Esto es que se le debe reconocer su derecho a tomar sus propias definiciones, tener su propio autogobierno, tener su propia estructura. Debe quedarse claro que los pueblos indígenas no quieren separarse del Estado, no quieren conformar un Estado, sino en cierta forma compartir la soberanía, que el Estado es un espacio en que se entienda que ellos tienen una forma de organización, como por ejemplo su jurisdicción especial, que tienen la capacidad de definir cómo establecer sus condiciones de vida a partir de su identidad, y exige encontrar, por supuesto, canales de diálogos entre las dos formas de organización política en cuanto a la etnojusticia, en cuanto a la etnosanción, en cuanto a la investigación, todo viéndolo desde la perspectiva de un contexto étnico, para dejar de lado las prácticas integracionistas o asimilacionistas del Estado. Derecho a la libre determinación se encuentra contenido en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En su artículo 3 señala: los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. A su turno, el artículo 4 de la misma declaración señala: los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. El otro derecho que quiero tratar y explicar es el de mantener las costumbres, tradiciones e instituciones propias. Esto es, que las costumbres, tradiciones e instituciones propias se mantengan durante el tiempo, que tengan continuidad histórica, que no se extingan, para que ellos, el pueblo indígena, puedan expresarse como manifestación propia y singular de un grupo humano, que al hacerlo los hace único y a la vez representa la diversidad, la parte de la diversidad cultural de la humanidad. Es que para el que mantengan las costumbres, tradiciones e instituciones propias significa que puedan mantener, controlar y desarrollar sus instituciones políticas, económicas, sociales y culturales, incluyendo las prácticas
sus costumbres, su derecho constitucionario, su ordenamiento jurídico interno y su sistema legal. Aquí, como podrán ver ustedes en la presentación, el convenio de la OIT 169 se lo encuentran reconocidos en estos artículos que están allí, que pueden ver allí y que pueden consultar. Otro de los derechos es establecer sus prioridades de desarrollo. No toda visión de desarrollo benefició a todos, y menos a los pueblos indígenas. Esto lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No todo proyecto beneficia al pueblo indígena, porque existen una forma diferente de desarrollo, de utilizar los recursos naturales, y viven de esos recursos naturales. Por lo tanto, los proyectos de explotación pueden perjudicar su forma de vida, su forma de buen vivir, la forma como utilizan sus recursos naturales, la forma como utilizan su territorio en donde se encuentra sentada su cultura. Por eso, el establecer sus prioridades de desarrollo es una condición que sostiene la situación futura del pueblo dentro del Estado. Cuando el Estado reconoce y garantiza que los pueblos indígenas pueden decidir su presente, se garantiza a su vez que su futuro se acorde con sus anhelos y sus expectativas de vida. Es una condición para empezar a hablar de desarrollo como eje de políticas estatales, de políticas públicas, que deberá incluir en su delimitación la participación indígena. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier proyecto, como lo vamos a ver en la consulta previa, deben participar los indígenas, porque todo tiene que pasar en un marco de diálogo intercultural. Ellos no se oponen al desarrollo, sino que tienen que verlos a ellos también como partícipes para que no se perjudiquen en la forma de vivir de ellos. Todo debe entenderse entonces en el marco del principio de la libre determinación. Entonces, la OIT señala que el problema que se ha presentado es que los pueblos indígenas terminan siendo afectados y no beneficiados por las políticas de desarrollo. Luego de esos largos procesos de colonización, con imposición de políticas y descolonización, con ideas de asimilación integracionistas, actualmente lo que se promueve es que los pueblos indígenas no sean sujetos pasivos del desarrollo, sino actores con la capacidad de decidir de manera conjunta las acciones que les puedan afectar en su manera de vivir. Esto a través de la consulta previa. Y tener una participación activa de aquellos a quienes estaría dirigido el desarrollo. Los pueblos indígenas son distintos al resto de la población mayoritaria y como tales poseen su propia historia, territorios, una estrategia de vida, valores, creencias, ideales de bienestar, ideas de cómo superar la pobreza diferente a la sociedad mayoritaria, lo que debe ser considerado al momento de planificar el desarrollo al momento de realizar un proyecto. Ahora, otro de los derechos es el derecho a su jurisdicción especial. Este derecho a la jurisdicción especial no está muy desarrollado en el sistema interamericano, lo está más bien en la Corte Constitucional, lo ha desarrollado en múltiples sentencias. Entiéndase por la jurisdicción especial como la facultad o potestad que detentan los pueblos indígenas para darse su sistema de gobierno propio con sus autoridades tradicionales, establecer sus normas y ejercer la jurisdicción dentro de su territorio. Así lo señala la Constitución Política Colombiana. Además, la Ley 270 de 1995, en su artículo 11, señala que la jurisdicción especial indígena hace parte de la rama judicial del poder público y de acuerdo al artículo 12 de esta ley, las autoridades indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales. Entonces, el derecho a la jurisdicción indígena está conformado por 4 elementos. 1, la existencia de autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas. 2, la potestad de establecer normas y procedimientos propios, lo que se denominan los procedimientos apropiados adecuados a su identidad cultural, la sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución y la ley. Y 4, la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Esto es, debe haber un diálogo, un espacio intercultural en estas clases de jurisdicción. Ahora,
En cuanto a la salud y a la educación intercultural, el sistema interamericano no ha dicho mucho respecto a estos dos derechos, pero definitivamente el Estado debe garantizar el derecho a la educación desde una perspectiva etnoeducativa, esto es, incluir en sus currículos, en sus contenidos programáticos, todo lo relacionado con los derechos, con la historia, con la forma de vivir, todo lo relacionado con los pueblos indígenas, lo que implica que deben adoptarse estas medidas para que el derecho a la educación sea culturalmente aceptable. Esto es, debe adecuarse culturalmente el contenido programático de lo que se va a impartir a los estudiantes indígenas. En cuanto al derecho a la salud, este derecho protege a las comunidades indígenas a conservar y utilizar sus prácticas de salud tradicionales, sus medicamentos tradicionales y los diferentes procedimientos tradicionales también, que no se le impongan tratamientos médicos que sean ajenos a su cultura, esto es de la sociedad mayoritaria, sin que haya un consentimiento libre, informado y sin que pase por un diálogo intercultural. El otro de los derechos, sino uno de los más importantes, es el derecho a las tierras y territorios. Esto es el derecho a la propiedad comunal, que la propiedad comunal se presume de grupos colectivos o de estos grupos, uno de estos grupos, pues son los pueblos indígenas, tienen derecho a la propiedad comunal, el derecho a las tierras en donde ellos viven y el derecho a los territorios, esto quiere decir al territorio expansivo, en donde se pueden también ellos desarrollar su cultura. Entonces, los pueblos indígenas, en tanto sujetos colectivos, tienen un tipo de propiedad colectiva sobre sus tierras que incluyen no solo los territorios físicamente ocupados por ella en el pueblo indígena, sino además aquellos espacios que también se llama territorio expansivo, ocupados para la realización de sus actividades tradicionales o culturales y de subsistencia, los cuales son parte fundamental y volvemos a lo mismo de su identidad cultural. Todo debe conectarse, debe relacionarse con su identidad cultural. En cuanto a la propiedad comunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de esta no se centra en un individuo, sino en un grupo y su comunidad. Comunidad Mayaina Aguastini versus Nicaragua. Las premisas fundamentales del derecho a las tierras y los territorios es el derecho a la propiedad de una dimensión colectiva, como lo acabamos de decir, la especial relación de los pueblos indígenas con sus tierras y territorios ancestrales, que no es una relación mágica ni tampoco instrumental, sino que tiene que ver con el uso tradicional de la tierra, con el uso tradicional de sus recursos, de cómo han venido haciendo ese uso de la tierra a través de los tiempos, a través de la historia, y cómo han tenido la posesión y uso del territorio, y que debe garantizarse, por supuesto, la titulación y el registro de la propiedad, y que es importante también por parte del Estado la delimitación y demarcación del territorio ancestral, y la protección, por supuesto, frente al desplazamiento forzado y la restitución del territorio ancestral cuando haya sido objeto se los hayan quitado por parte de algunos terceros, y por supuesto solucionar esos conflictos jurídicos de propiedad territorial con estos mismos terceros. Dos elementos fundamentan estas premisas o sostienen estas premisas fundamentales de las que les cabe de hablar, es el estrecho vínculo o relación que tienen los pueblos indígenas con el territorio y las tierras que ocupan o habitan de manera tradicional, primero, y segundo, que este tipo de propiedad permite un uso particular, un uso tradicional, como lo he señalado, por parte de los pueblos indígenas, de los recursos naturales que se encuentran dentro de esa zona para su subsistencia. Entonces, vuelvo y repito, no se trata de esa relación mágica de la que se habla, sino de una relación y no una relación tampoco instrumental, sino de los recursos para el mercado, sino del uso tradicional que se ha hecho a través de la historia de esas tierras y territorios.
y del uso tradicional que se ha hecho también de todos los recursos que se encuentran en esa tierra de ese territorio, de la forma de vivir que ha continuado durante el tiempo. Ese uso tradicional, como lo he señalado, presume una dinámica cultural y social colectiva que relaciona uso de recursos naturales, como les dije, con una manera de vivir. Representa un tipo de economía de carácter colectiva basada en el uso de recursos que se encuentran dentro de su territorio y un fuerte sentido del individuo hacia el grupo a partir de la convivencia colectiva, como por ejemplo también la relación que tienen determinados lugares, porque se encuentran símbolos religiosos, símbolos de carácter espiritual que robustecen, por supuesto, la red social interna de esos grupos étnicos. Otros elementos adicionales que sustentan las premisas que le he señalado por antelación es que la propiedad de los pueblos indígenas sobre el territorio comunal es previa al reconocimiento que de esta hace el Estado, por ejemplo, a través de procesos de titulación, porque estos territorios fueron de ellos antes de la colonia. Por eso cuando algunos grupos políticos señalan de que son latifundistas, pues están equivocados. Las tierras y territorios pertenecieron antes de llegar a los españoles, de llegar a la colonia a los pueblos indígenas. Y si bien es cierto, están ocupando gran parte del territorio, es porque están en unos resguardos que fueron parte de la política de los españoles en aquella época para separarlos, pero paradójicamente ha servido para tener derecho a esas tierras, pero para acabar de completar, los territorios que más ocupan son los que han sido abandonados por parte del Estado y donde en donde han existido los grandes problemas del conflicto armado y en que no hay viabilidad o no ha habido viabilidad para la sociedad mayoritaria. Otra de los elementos adicionales es que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la propiedad comunal indígena porque al hacerlo se protegen otros derechos humanos de estos pueblos. Por supuesto que todos los demás derechos, el derecho a los usos, el derecho a los usos, tradiciones, a la política, al uso político, económico y social, y todo lo que tiene que ver con sus recursos, pues por supuesto está en el territorio todo y establecer una jurisdicción especial se encuentra dentro del territorio porque ahí es donde se encuentra asentada su cultura. Una de las garantías de la propiedad comunal indígena es brindar títulos de propiedad que garantiza posibilidades de existencia de derechos colectivos, de vida y supervivencia, libertad de asociación, mantener costumbres, tradiciones y determinar la prioridad de desarrollo. Y por supuesto, como he señalado, es donde se desenvuelve la cultura, porque allí en los territorios, en las tierras y territorios, se encuentra asentada su cultura. Y por supuesto en donde se encuentran también los recursos naturales en los que ellos tienen un uso tradicional. Por lo tanto, al reconocer el derecho de la propiedad comunal de los pueblos indígenas, se reconoce a su vez que son titulares de derechos sobre los recursos naturales que se encuentran dentro de sus territorios, tierras y territorios utilizados tradicionalmente. En el sistema interamericano de derechos humanos, su reconocimiento se deriva del derecho a la propiedad indígena, entendiendo que alcanza aquellos recursos naturales en sus territorios en que han utilizado tradicionalmente, incluyendo usos de carácter espiritual, cultural, que permiten el desarrollo de su identidad. Entonces, como lo ha señalado los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de no reconocerse el uso y goce de los recursos naturales, no sería posible que los pueblos indígenas puedan continuar viviendo su vida tradicional y mantener su identidad cultural, su estructura socioeconómica y sus costumbres. Otro de los principales derechos y el más importante, que hace un triángulo con el derecho a las tierras y territorios, el derecho a la libre determinación, el derecho a las prioridades de desarrollo y, por supuesto, el derecho al uso tradicional de los recursos naturales, es el derecho a la consulta previa, que se refiere a la obligación que tienen los estados, la comunidad mayoritaria, de consultar a las comunidades indígenas y tribales sobre todas las medidas administrativas o legislativas que afecten sus derechos. Toda la medida que se vayan a tomar por parte del Estado
que afecten sus derechos deben ser consultados previamente, no después, a los pueblos indígenas. Esto se encuentra contenido en el artículo 6 del Convenio 169, el cual prescribe que deben ser sometidos a consulta con los pueblos indígenas las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Entonces, los estados se encuentran obligados a través de la consulta previa a asegurar la participación efectiva del pueblo indígena en todas las etapas de un proyecto, por regla general en proyectos extractivos, en todas las etapas. Por eso se denomina previa. No se puede consultar después, realizar el proyecto o realizar alguna actividad y después consultar. Garantizar que la comunidad se beneficie razonablemente en el plan de desarrollo o inversión. No se trata de una indemnización. Se trata de una participación que le deben dar a la comunidad, asegurar que no se emitirá ninguna concesión a menos que se realice un estudio de impacto socioambiental. Lo primero que se debe realizar es un estudio de impacto socioambiental por parte de entidades independientes y especializadas, cosa que no sucede aquí en Colombia. En Colombia los estudios de impacto socioambiental los realizan las mismas empresas que van a realizar los diferentes proyectos. Entonces ellos son los que contratan a las empresas y por supuesto, como se dan cuenta ustedes, cómo serán estos informes de impacto socioambiental. No sucede como en el Perú, que existe una oficina especial que es la que se encarga de realizar estos estudios. Aquí en Colombia, la misma sociedad o empresa que va a realizar el proyecto realiza el estudio de impacto socioambiental y por supuesto también los indígenas realizan el de ellos, pero deben ser entidades independientes y especializadas. Eso señalan los estándares internacionales. Tanto los aspectos fundamentales de la consulta previa es que debe ser, uno, realizado previo, debe tener carácter previo, debe ser realizada previamente, no después de que se realice el proyecto y en todas las etapas del proyecto. Debe realizarse de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo. Consulta, participación. Deben ser adecuadas culturalmente y accesibles. Esto es, de acuerdo a los procedimientos apropiados culturalmente, deben ser informadas y en determinados supuestos lo que se alcanza es el consentimiento. Esto es, que no basta simplemente el consultarles, el hacerles partícipes y en algunos casos, que lo vamos a ver después, lo que se requiere es el consentimiento, por lo tanto tendrían derecho al veto en alguna de estas consultas sobre algunos proyectos que se realicen en sus tierras y territorios. En todo caso, primero, hablemos entonces de que debe ser con carácter previo. Se refiere a que deberá efectuarse antes de adoptar o realizar el proyecto que pueda afectar las comunidades. El otro punto, que debe realizarse de buena fe y con finalidad de llegar a un acuerdo. No debe abaratarse simplemente la consulta con un trámite formal, sino que debe concebirse como un verdadero instrumento de participación y a veces, y en algunos casos, como lo vamos a ver, de consentimiento, que responda al objetivo de instaurar el diálogo entre las partes, basado en la confianza y el respeto mutuo y con la finalidad de alcanzar un consenso. Deben ser adecuadas culturalmente y accesibles. Significa que deberán ser de acuerdo a los procedimientos apropiados, esto es, de conformidad a las tradiciones y costumbres de cada pueblo, es decir, los procedimientos para su realización deberán adecuarse culturalmente conforme a las particularidades y las especificidades de cada comunidad. Deben ser informadas, el otro punto, el otro requisito. Esto es la consulta previa. Significa que los pueblos indígenas tienen derecho a que se les brinde información suficiente, accesible y oportunidad sobre la naturaleza, alcance y consecuencias de las medidas del plan de desarrollo o inversión de propuesto o el proyecto propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad que permitan aceptarlos en forma consciente y libre. En determinados supuestos, como lo señalé con antelación, no se trata simplemente de la participación, sino también se requiere el consentimiento, por lo tanto pueden vetar un proyecto. Existen casos, por ejemplo, en que los estados tienen la obligación no solamente del proceso de consulta previa, sino además de obtener el consentimiento libre e informado de las comunidades indígenas antes de iniciar el proceso de inversión o desarrollo
sobre sus tierras y territorios. Los casos en que se requiere el consentimiento son los siguientes: cuando impliquen planes de inversión o desarrollo a gran escala que puedan generar un mayor impacto dentro de sus territorios, afectación intensa. Segundo, cuando resulte necesario el desplazamiento en forma permanente de las comunidades indígenas y en aquellos casos, aquellos casos en los que dentro de los territorios indígenas depositen o almacenen materiales peligrosos. Son casos, estos tres, que son de afectación totalmente intensa. Seguiré entonces con el otro tema, y es el reconocimiento y mecanismos de protección de los derechos de los pueblos indígenas en el derecho internacional de los derechos humanos. En el sistema universal de los derechos humanos existen unos instrumentos generales de reconocimiento de los derechos humanos, así como también unos específicos, y también mecanismos generales de reconocimiento de los pueblos indígenas, así como unos mecanismos específicos de reconocimiento. Y lo propio sucede con el sistema interamericano de los derechos humanos. Como instrumentos generales encontramos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 29 señala una relación de la persona con la comunidad, en el sentido de que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Entonces, cómo se interrelaciona la comunidad con el derecho de esta persona a desarrollar, al libre desarrollo de su personalidad, a su libre autodeterminación, conforme a la comunidad en donde vive. También encontramos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 1. Todos los pueblos tienen derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Entonces, nótese aquí cómo vemos el artículo primero, que trata sobre el derecho a la libre determinación para tener su propia condición política y proveer sus propias instituciones de carácter económico, social y cultural. Y también encontramos acá el artículo 47. El artículo 47 señala que ninguna disposición del presente pacto deberá interpretarse con menoscabo del derecho inherente de todo pueblo a disfrutar y a utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales. Seguidamente, uno de los más importantes artículos, uno de los más importantes artículos es el artículo 30 de la Convención sobre Derechos de los Niños, en el sentido de que en los estados de garantizarle a los niños que nacen dentro de una minoría o que nacen dentro de un grupo étnico a tener su vida cultural y profesar las prácticas propias, la religión, su idioma de ese grupo étnico. En cuanto a instrumentos específicos, uno de los principales instrumentos es el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes de 1989. Es el convenio que tiene más fuerza vinculante, o el que tiene fuerza vinculante precisamente en Colombia, porque fue ratificado por Colombia por la Ley 21 de 1991 y por lo tanto hace parte del bloque de constitucionalidad. Es el principal instrumento de protección de los derechos de los pueblos indígenas, por desarrollar un contenido de derechos y por su carácter vinculante y entero. También encontramos la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, adoptados en el 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es el instrumento más amplio sobre derechos de los pueblos indígenas y reconoce tanto derechos de carácter individual como derechos de carácter colectivo. De hecho, en su preámbulo de la declaración señala, reconociendo y reafirmando que los indígenas tienen sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos, son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. Estamos hablando de derechos de carácter colectivos que permiten a este pueblo subsistir como tal, que siga permaneciendo como tal, además pues de los derechos de carácter individual conexados a su identidad cultural. En cuanto al sistema universal de los derechos humanos y a los mecanismos de protección, encontramos el Comité de los Derechos Humanos, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde también se trazan estándares sobre el derecho a la salud intercultural,
y el derecho a la educación intercultural, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité del Derecho de los Niños, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Lo importante de estos organismos de protección es que a través de sus diferentes instrumentos, pronunciamientos como informes generales, dictámenes, observaciones generales, opiniones consultivas y otro tipo de instrumentos, señalan estándares para la aplicación de las diferentes normas de la Convención de los Pueblos Indígenas y Tribales. Además, pues que estas normas miran cuál ha sido le hacen seguimiento a la aplicación de estas normas en los diferentes estados. También tenemos el comité. Aquí, por ejemplo, tenemos la recomendación general número 21 sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. También el Comité de los Derechos Humanos en la observación general número 2 sobre el derecho a la libre determinación se pronuncia sobre el derecho a la libre determinación en el caso peruano. También tenemos el Comité para la discriminación racial sobre el derecho de la mujer, ha señalado observaciones finales y ha mencionado su preocupación en cuanto al acceso a la justicia de las mujeres indígenas. En cuanto a estos mecanismos específicos del Sistema Universal de los Derechos Humanos, tenemos el Foro Permanente sobre las cuestiones indígenas que pertenecen al Consejo Económico y Social, y tenemos por el otro lado el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas que pertenecen al Consejo de Derechos Humanos, y uno de los principales organismos que es el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, que también tiene un relator, dicho sea de paso, en el Sistema Interamericano sobre los Derechos Humanos que vamos a ver más adelante. Y es importante el rol del relator especial sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Sistema Universal de los Derechos Humanos, el cual pueden ustedes consultar, porque él traza estándares en cuanto a la Convención para los pueblos indígenas y tribales. Por eso produce información a partir de distintas fuentes oficiales, organizaciones indígenas, formula recomendaciones para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, trabaja con procedimientos especiales, promueve la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y presenta informe al Consejo de Derechos Humanos. En cuanto a los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tenemos la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el protocolo adicional a la Convención Americana de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, protocolo de San Salvador. Quiero aclarar que ninguno de estos instrumentos hacen relación explícita a los pueblos indígenas o tratan sobre derechos de los pueblos indígenas, sino que la Convención Americana, cuando ha sido aplicada en determinados casos que tratan sobre pueblos indígenas, por supuesto que es interpretada a la luz del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, que es de carácter universal, y ha sido la Corte Interamericana que a través de sus jurisprudencias, que ha sido más de 20, por ahí unas 30, de entre 20 y 30 jurisprudencias, las que ha señalado los diferentes estándares desarrollados sobre los derechos de los pueblos indígenas. Dicho sea de paso, la Corte Constitucional colombiana ha sido más profusa en cuanto a las sentencias relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas. Han habido más de 100 providencias por parte de la Corte Constitucional colombiana, que ha sido consultada por diferentes países y por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un instrumento específico, pero simplemente hasta ahora es un proyecto de declaración americana sobre derechos de los pueblos indígenas, que fue aprobado en 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero todavía no está vigente. Entonces, hasta ahora es un proyecto, pero lo importante han sido los estándares que ha desarrollado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y también ustedes pueden consultar los diferentes informes que ha vertido en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que realiza su trabajo en atención a líneas temáticas y tiene una relatoría especial para tratar todo lo relacionado con los derechos de los pueblos indígenas, y realiza diferentes informes país y diferentes informes sobre derechos en específico. Y allí relaciona las diferentes jurisprudencias que ha sido trazada,
que ha sido realizada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los diferentes estándares. Por eso es importante que ustedes la consulten, que lo ha hecho la Corte Interamericana en su competencia consultiva y su competencia contenciosa. Esto es también a través de opiniones consultivas, a través de observaciones generales, y la comisión a través de informes y, por supuesto, reitero, a través de la diferente jurisprudencia que ha vertido en los diferentes países. Aquí tenemos, por ejemplo, importantísimos los informes. En el caso colombiano, el informe sobre la situación de los derechos humanos en su capítulo 6 trata sobre los grupos especialmente afectados en el conflicto, en el contexto del conflicto armado y el impacto diferenciado del conflicto armado y el proceso de desaparición de los pueblos indígenas. Este informe de 2014. También pueden leer el tercer informe de la situación de los derechos humanos en Colombia en 1999. Es importante, pues, la relatoría sobre los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como le había señalado, porque promueve el desarrollo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en materia de protección de los derechos a los pueblos indígenas y en especial a la promoción, el avance y consolidación de la jurisprudencia del sistema sobre los derechos de los pueblos indígenas, y participa en el análisis de peticiones individuales y solicitudes de medidas cautelares en las que se alegan presuntas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y de sus miembros. Hay una protección especial para los pueblos Wiwa acá en Santa Marta que tiene medida cautelar. La relatoría es importante porque elabora informes temáticos, como les dije, sobre aspectos atinentes a los derechos humanos de los pueblos indígenas en el hemisferio. En estos podemos destacar, por ejemplo, la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía de 2019, el informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en la América del 2000, las mujeres indígenas en el 2017, realiza la relatoría y participa en conferencias, seminarios, reuniones de distinto carácter con representantes de los gobiernos, la academia, la sociedad civil y los pueblos indígenas con el objeto de difundir y analizar los temas propios de su mandato, esto es, con el objeto de promocionar. En todo caso, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como les dije, existe una serie de jurisprudencia, más de 20, entre 20 y 30, que han ido desarrollando los estándares en materia de derechos de los pueblos indígenas. Cuando hablamos de estándares, pues estamos hablando de sus reglas en las que interpreta la Convención. Mire que la Convención no habla sobre el derecho a la propiedad comunal, sino trata sobre el derecho a la propiedad individual, pero en esta sentencia del caso Nicaragua, Aguas Tigni de 2001, sobre la discusión del derecho a la propiedad, señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la propiedad también tiene no solamente una concepción individual, sino también tiene una concepción colectiva, y que hay dos formas de propiedad: la forma de propiedad individual y la forma de propiedad colectiva. Y el artículo 21 de la Convención Americana no soslaya o no pasa por alto, o también incluye el derecho a la propiedad colectiva. Existen otra serie de sentencias, como el caso de la comunidad indígena Yachtec Axa versus Paraguay, todas estas que ven acá, que son bastante paradigmáticas, el caso del pueblo Saramaca versus Surinam, caso pueblo indígena Quichua de Sarayaku versus Ecuador. En cuanto a los criterios de autoidentificación, es importante el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica, Operación Génesis versus Colombia, sentencia del 20 de noviembre de 2013, etc. Como reflexiones finales o como conclusiones, expongo las siguientes. Así como existen obligaciones generales de los estados, también existen una serie de obligaciones específicas para la garantía y protección de los derechos de los grupos étnicos de acuerdo a su identidad cultural. No existe, también otra reflexión en el derecho internacional de los derechos humanos, una definición de lo que son los pueblos indígenas, sino que existen criterios de identificación cuyo aspecto fundamental es el autorreconocimiento. Otra reflexión: los grupos étnicos son titulares de unos derechos de carácter individual y colectivo desde la perspectiva de su identidad cultural, cuya finalidad es garantizar la subsistencia y el mantenimiento de estas comunidades. Otra reflexión: se han creado instrumentos y mecanismos específicos de protección de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en el sistema universal como en el sistema regional.
Muchas gracias por haberme escuchado. Un saludo muy especial. Doctora Mónica, le cedo el uso de la palabra para las preguntas por parte del auditorio. Gracias, doctor. Vamos a la parte de las preguntas. Primera, doctor, ¿de qué forma el Estado colombiano garantiza el derecho a la salud intelectual de los pueblos indígenas en medio de la pandemia? Sí, la forma de garantizar el derecho a la salud intercultural de los pueblos indígenas en medio de la pandemia es hacerlo adecuadamente. Esto es, hacerlo con los procedimientos adecuados. Esto es, teniendo en cuenta su identidad cultural. Y eso quiere decir que deben proporcionar la información clara sobre la pandemia en su idioma tradicional, siempre que sea posible. Elaborar propuestas específicas para que sean respetuosas desde su cosmovisión y diversidad cultural. Tener en cuenta los conceptos distintivos de los pueblos indígenas en materia de salud, crear planes para promocionar un acceso no discriminatorio a una atención de la salud adecuada culturalmente. Por eso los estados deben garantizar la seguridad de los pueblos indígenas, en especial en las que se encuentran en aislamiento voluntario, y tal como lo mencioné en la presentación, no se les deben imponer tratamientos médicos sin su consentimiento libre e informado. Esto hay que tener en cuenta algunos informes para estas afirmaciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que han llamado la atención sobre estos aspectos. Siguiente pregunta. ¿Cómo lograr el cumplimiento de la obligación de adecuación para que todas las medidas adoptadas por el Estado se ajusten a la cultura de los pueblos indígenas? Sí, hay que remover todos los obstáculos que afecten los derechos de los pueblos indígenas. Y para removerlos hay que conocer cómo comprenden ellos sus derechos, cómo entienden sus derechos para remover esos obstáculos que se encuentran en las rutas de atención y aplicarle a esas rutas de atención un enfoque diferencial. Muchas gracias, doctora Mónica. Doctor, un agradecimiento muy especial al doctor Carlos Milton Fonseca Lidueña por su pertinente explicación sobre la promoción y protección de los derechos de las minorías étnicas de cara a los derechos fundamentales y que exigen se preste una plena atención a cuestiones tales como el reconocimiento de la existencia de las minorías, la garantía a sus derechos, a la no discriminación, a la igualdad, la promoción de su educación multicultural e intercultural, la promoción de su participación en todos los aspectos de la vida pública, y que se garanticen sus mínimos vitales, teniendo en cuenta la situación actual de todas las minorías étnicas de la nación. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y además noticias de interés. Muchísimas gracias por su participación. Feliz día.